sino del Señor. Lo que el Señor enseña a través del dolor. ¿Sí? El dolor nos aflige con un propósito. ¿Sí? Siempre va a haber un propósito en cada situación que pasa. Y por ahí el título que yo le puse a ese video que mandé en el Face, cáncer. ¿Sí? Qué palabra tan fea, ¿verdad? Para muchos es feo, pero yo he aprendido, hermanos, porque he vivido experiencias muy fuertes, física, moral, espiritual, emocional, en mi vida cristiana. Y doy gracias a Dios porque a través de lo que el Señor me ha mostrado, he aprendido también del dolor de los demás. Siempre que veo un dolor en otra persona, se me olvida lo que yo tengo y empiezo a ministrar. Porque como que Dios, a través de su Espíritu Santo, habla a tu espíritu y te dice, hey, haz a un lado, mira, atiende esta necesidad. Y así con el tiempo el Señor me ha enseñado a dar esos pasos. Quiero compartirles algo de un jugador de béisbol, el cual se llamaba Gary Carter. Era miembro del Salón de la Fama, era seguidor de Cristo durante sus 19 años de carrera. Su fe en Dios le fortaleció y le dio resistencia para competir y para luchar contra esa enfermedad. En un artículo del diario Wall Street, poco después de la muerte de Carter a sus 57 años por un tumor cerebral, el escritor Andrew Klavan relató cómo había influido en su vida. A finales de la década de 1980, Andrew atravesaba el peor momento de su vida y pensaba suicidarse. Entonces escuchó una entrevista de Carter después de un partido. Su equipo, los de New York Mets, había ganado y él había experimentado, ¿sí? Algo diferente. Aún a pesar de su padecimiento, él pudo dar un mejor partido y ese día ganaron, ¿sí? Le preguntaron cómo había podido hacerlo con sus rodillas tan adoloridas. Andrew escuchó su respuesta y dice, a veces uno simplemente tiene que jugar con dolor. ¿Cómo dijo? Con dolor. Las veces que de repente en alguna ocasión no he ido es porque realmente ha sido agotador. No duermo, ya tengo otra vez, se me cambió el reloj. Amanezco 8, 9, 10 de la mañana y yo sin dormir. Por lo mismo el dolor no me deja y prefiero estar en el otro cuarto, gracias a Dios. Me bajaron mis cosas a estar ahí cerca. Y puedo pasar momentos muy gratos con el Señor. Empecé otra vez a compartir algunas enseñanzas porque no quiero caer en esa depresión que muchos caen por decir tienes cáncer, porque no, eso no va conmigo. Este hombre dijo, yo también puedo hacerlo, cuando escuchó ese testimonio, ¿sí?, de Gary Carter. Con todas las dificultades, muchas personas sufren y donde muchos pocos encuentran el consuelo. Todos estamos expuestos a atravesar por dificultades aún siendo cristianos y a veces el dolor puede ser tan grande y sin embargo en la Biblia encontramos algunos consejos que sobreponemos, ¿sí?, y podemos vencer ese dolor, ¿sí? No sé, yo creo que Dios es el Señor, ¿verdad? Mi esposa siempre ha dicho que no tiene el don de sanidad, pero cuando yo he estado en esas crisis muy fuertes que me hacen hasta gritar, ella me abraza y empieza a orar mientras yo estoy ahí en un gemido que no puedo conmigo y de repente siento
la presencia del Señor muy fuertemente y me dice mi esposa que me quedo bien dormido. Nosotros necesitamos encontrar consolación. Es el primer punto, hermano, el primer paso. Yo he podido encontrar consolación, ¿sí? A pesar de la diabetes, de la neuropatía, de mi afección al corazón, ¿sí? Y ahora del cáncer. Cuando el Señor habló a mi corazón, yo dije, ¿cómo comparto esto? Entonces, el primer paso es acudir al Dios de toda consolación. Consolar es abrazar con todo tu ser al que necesita. Y yo he recibido de parte de mi esposa, de parte de mi hijo y de parte de muchos de ustedes, aunque ustedes no lo crean, yo sé que muchos de ustedes oran por mí y siento ese abrazo, siento esa consolación de parte de Dios, ¿verdad? Porque ese es Dios el que manifiesta, toma el poder de cada oración de cada uno de ustedes y va y la lleva ahí a mi lecho, ahí donde estoy en la oficinita, y Dios empieza como a poner una anestesia espiritual y empiezo a recibir consolación. Dice la palabra en 2 Corintios 1:3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dios de toda consolación. Muchos hermanos he oído, he visitado gente que me dijeron, la persona que yo fui a visitar, que me llevó esta Doranelli y su hijo, ella creo que ya partió con el Señor, ¿sí? Entonces, ellos me llamaron porque ya estaban convencidos, médicamente hablando, le dijeron que ya era los últimos momentos que ellos iban a vivir. Yo la llevé a los pies de Cristo, me asombré de los papás que estaban ahí. Y cuando yo estaba ministrando, yo pude recibir que también yo estaba siendo ministrado. Ella recibió consolación porque hubo un cambio. Ella estaba toda flaquita, flaquita, así muy encogidita y de repente empezó a sonreír, empezó a llorar, no había reaccionado, ¿sí? Cosa que los familiares, estaba lleno el cuartito y todavía había gente afuera. Yo me quedé asombrado. Eso es lo que yo he recibido, porque nosotros es lo que debemos de dar, consolación a los que tienen necesidad. Amén. Un segundo paso es que tenemos que abrir nuestro corazón y reconocer la realidad del dolor. O sea, yo tengo que reconocer, tú tienes que reconocer cuando hay un dolor. ¿Cuál es tu dolor? Un divorcio, una separación, problemas familiares, problemas de matrimonio, problemas con los hijos, una enfermedad, cáncer, etcétera. Tú tienes que reconocer que tú tienes eso. Cuando a mí me dijeron que yo era diabético, yo tardé un año para reconocer. Yo dije, ¿cómo, Señor? Yo soy tu hijo, soy tu siervo. Yo te sirvo, dejé todo por ti. ¿Por qué me mandas esto? Yo no podía. Hasta que una persona me invitó ahí en el hospital a un programa que se llama Diabetes. Estuve 2 años donde te enseñan a comer, qué no comer, etcétera, etcétera. Y yo tuve que aprender porque el Señor me habló y yo le lloré allá arriba. Cuando estaba yo arriba, le dije, Señor, ya, ¿qué pasa? Ya no puedo. ¿Por qué? Porque empecé a adelgazar 37 kilos en menos de 2 meses. En menos de 2 meses. Y eso fue cuando yo me casé y que yo tuve el primer año de matrimonio. Y le doy gracias a Dios porque llegó la enfermedad y yo no iba a estar solo. Porque estuve 11 años solo. Y no era fácil. Y me dijo, yo estoy permitiendo esto, quiero que te acostumbres a vivir con eso. Así. A veces la gente no acepta. A mí me han dicho, no, me estás loco, se me hace que Dios no te está hablando. ¿Cómo Dios va? Dios permite las cosas con un propósito. El dolor, hermanos, por si tú no te has dado cuenta, te
te hace ver que estás vivo. Porque si tú no tienes dolor, es que ya estás muerto. Cuando tú sientes dolor, es que estás vivo. Y dale gracias a Dios por ese dolor que te está diciendo, José, estás vivo. Aunque tengas esto, aunque tengas lo otro. ¿Sí? Te duele un divorcio, te duele una separación, estás vivo porque lo sientes. Hay gente que ya se divorció, se separó y no siente nada, está insensible porque ya murió a eso. No se dio la oportunidad de vivir una vida de victoria en medio de ese dolor. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Tenemos que vaciar, hermanos, todo problema, toda situación. Aun que te digan que tienes cáncer, aun que te digan la peor enfermedad aquí en el mundo. Tienes que vaciar ese dolor, ¿sí? Tu necesidad en el Señor. Primero tienes que reconocer que estás enfermo y pedirle a Dios su voluntad. Dios puede sanarte, Dios puede liberarte, pero cuando Dios lo manda es por un propósito. Amén. Dios es la fuente de toda consolación y la realidad de nuestras vidas. ¿Sí? Dios es más real que tu dolor. Ese dolor que te causa, que no te deja dormir, que te da inseguridad. Tú tienes que caminar con Él, porque vas a aprender. En este segundo paso que el Señor me mostró, me enseñó que yo tenía que reconocer. Es como cuando tú reconoces que estás equivocado. Cuando tú dices algo errado o mal dicho y alguien te quiere corregir y dice, no, yo estoy bien. Dios te enseña a corregir. A mí me corrigió, dijo, tú tienes que vivir con eso, tienes que aprender. Y entonces abrió una puerta y me fui a Diabetes, donde empezaron a controlar mi diabetes. Entonces, Dios me enseñó a controlar la diabetes. Y aquí está, en mi cuerpo. No se ha ido. Dios no quiere que se vaya. No sé si se va a ir, pero lo que sí sé es que estoy vivo. Porque reconocí que la diabetes y todo lo que ha venido, ¿sí? Dios lo permite con un propósito. Y cuando tú vives una vida de victoria, aún en medio de ese dolor, ¿sí? Yo quiero estar en mi cama, ¿sí? Yo le digo a mi esposa, nomás no te tardes mucho, porque yo siempre le he dicho, yo no quiero morir solo, ¿sí? Porque se me hace duro. Porque ahorita estás y mañana quién sabe, ¿sí? Por eso, hermano, yo decidí así completamente no ir a ningún hospital, ya no consultar, ya no nada. Hace poco, pues ya no aguantaba los dolores, dije, pues sácame una cita y a la mera hora dije, no. Yo ya dije que no y es no. Porque yo odio los hospitales. Me gusta ir a visitar a los enfermos, pero yo no me gusta estar en un hospital. Me deprime como no se imagina. Cuando me dio el infarto y la cosa esa que me pasó aquí en la cabeza, ¿sí? Yo tenía 15 días y yo ya estaba desesperado. Saliendo a los 2 días, me fui de viaje misionero y luego me fui a Chihuahua y así, hasta ahorita. Y han venido otras cosas, pero no me han detenido, hermanos. Esa es la enseñanza que Dios me ha dado. No te detengas, no te rindas. Hasta el último aliento de tu vida, José. Tú me lo prometiste y yo te voy a sostener hasta el último aliento de tu vida. Y ha sido Él el que me ha sostenido. Amén. Aquí en este pasaje que acabo de leer, Pablo nos enseña cómo la prueba que estaba atravesando lo llevó a confiar únicamente en el único que le podía ayudar. Pablo pasó muchas, pero muchísimas tribulaciones. Hay un pasaje donde hace toda la lista de todo lo que ha pasado. Los problemas grandes cuyas soluciones, ¿sí?, escapan de nuestras manos,
vienen a nuestras vidas para enseñarnos que debemos confiar únicamente en Dios. ¿En quién, hermanos? En Dios. Cuando tú reconoces tu situación, ¿sí? Tú puedes confiar en Dios. Pero si tú no lo reconoces y estás dudando y dudas de Dios, entonces hay un problema muy grande. Dios no puede obrar en tu dolor, en tu necesidad, si tú no reconoces eso. Amén. Un tercer paso que Dios me ha permitido dar es que yo tenga una limpia conciencia confesando el pecado y las ofensas del pasado. Este tiempo de reflexión que Dios ha permitido a mi vida a través de esta situación me ha permitido reflexionar, ¿sí? A perdonar todo lo que pudieron haberme hecho daño o pude yo haber hecho daño en mi pasado. He hecho algunas llamadas en lo personal, he pedido perdón y eso te libera, hermanos, porque el pecado, acuérdate que te separa de la presencia de Dios. Entonces, cuando tú confiesas tus pecados, cuando tú te pones a cuentas con Dios o quien tengas que ponerte a cuentas, tu conciencia está tranquila. Y puede venir el diablo y te vas a morir y que te voy a dar más dolor y te voy a dar esto y te voy a dar lo otro. Te va a bombardear de muchas maneras, porque lo hace, hermanos. Lo hace. ¿Sí? Lo hace. Ha llegado momentos en que he pensado cosas tremendas, pero no son mis pensamientos. Digo, Señor, esto no es mío. Lo saco en el nombre de Jesús y empiezo a alabar al Señor, pongo alabanzas, empiezo a orar, me pongo a estudiar. Tengo ahí una mesita que puse ahí en el cuartito, muy apenas cabe, y ahí tengo un chorro de libros. Una hora le doy, le dedico a cada libro. Y cuando el Señor me mueve, doy una enseñanza a través del Facebook. Y eso me ocupa, hermanos. Yo necesito ocuparme en las cosas del Señor. Porque eso distrae mi atención hacia el dolor, hacia tengo esto, tengo lo otro. ¿Sí? Y eso es lo que tú debes hacer, hermano. Cuando tú tengas un dolor de cualquier tipo que ya mencioné, lo único que tienes que hacer es buscar la presencia del Señor. Amén. Entonces, tú tienes que limpiar esa conciencia, hermanos. Es importante. Yo lo que hago, hermanos, y lo he aprendido, es que cuando yo voy a ministrar a una persona que ya está en los últimos momentos, yo le digo que se ponga a cuentas. Si no está consciente, ¿sí? Yo lo llevo a ponerse a cuentas, porque ellos oyen. Y hago que las demás personas que están ahí alrededor de esa persona se pongan a cuentas. Una vez él dijo que su hermano estaba enfermo, esto y esto, le declararon cáncer y Dios me dijo que se lo iba a llevar. Y yo le dije al hermano, ¿sabe qué, hermano? Así, así, así. Y otros lo llevaron quién sabe hasta dónde y nomás atormentarlo. O sea, si ya se dio una palabra, ¿no? Y fueron otros de otra iglesia y le dijeron esto y le dijeron lo otro, y como quiera el hermano, cuando Dios habla y dice, te voy a llevar, te lleva. Dios no se equivoca, yo me podré equivocar, hermanos, pero la palabra que el Señor me ha dado siempre ha sido muy certera. Y tal parece, no, que ya está cambiando y que ya esto y que ya lo otro, y de repente, no, pues que ya están toda la familia y a otra vez allá vamos. Y ahí se pusieron a cuentas. Y él se puso a cuentas. Porque eso es lo que Dios me ha enseñado a mí ahora que yo estoy viviendo con eso. Yo tengo que ponerme a cuentas con quien me tenga que poner. Me guste o no me guste. Porque eso puede impedir, ¿sí? Que yo sea libre de mi conciencia, de mi corazón. Y puede impedir más bendiciones que a lo mejor no han llegado por eso. Todos, hermanos. Y no hablo solamente de mí, hablo de todos. Tenemos que ponernos a cuentas con quien tengamos que ponernos. Pecado no confesado, pecado no perdonado. Tú tienes que tener una limpia conciencia, saber que tú ya tienes todo en orden
porque en cualquier momento partes. Yo he sabido de gente que está bien sana y de repente, ay, que se murió fulano. ¿Cómo? Y vemos que no se pusieron a cuentas. Porque como estaban sanos, vivían una vida aparentemente feliz, pues no, las cosas son diferentes. Una limpia conciencia delante de Dios nos ayuda a acercarnos más a Él y sentir su consuelo. Quiere decir que nos libera, ¿sí? Dios bloquea tus pensamientos. Estás enfermo, te vas a morir, te vas a morir. Bloquea todo eso. ¿Por qué? Porque el diablo aprovecha esa debilidad que tú tienes, ¿sí? De un divorcio, de una separación, de lo que estés viviendo, que te está produciendo un dolor, lo bloquea Dios. Y Dios está contigo. José, yo te voy a dar consuelo, ¿sí? Yo había cerrado mi corazón y dije, yo jamás me voy a volver a casar, porque fue muy dura la situación. Y pácatelas. El segundo año que estuve en el colegio conocí a la maestra Lupita, ¿sí? No nos flechamos porque ni ella me podía ver, ni yo la podía ver, ¿sí? Me caía gorda. En el buen sentido, hermanos. No quiero decir eso, ¿verdad? Sino que me molestaba con puras pequeñeces. Y como yo era el coordinador, pues yo tenía que, pues, dígale usted. Porque en ese entonces todavía era medio tremendón, ¿sí? Y Dios me permitió un día unir mi vida con Él. Dios me dio consuelo. En ese dolor que yo estaba viviendo en mi soledad, Dios me permitió rehacer mi vida. ¿Se fijan cómo eso con el paso del tiempo te da una serie de cosas donde tú puedes compartir tu vida personal, pero con la palabra de Dios? No hablar de ti, sino hablar de lo que Dios hizo para que tú salieras de ese dolor. Un cuarto paso que Dios me enseñó a través de todo esto es que encuentre el lado positivo de un proceso de sufrimiento. ¿Sí? Me acuerdo cuando Juanita estaba en un proceso de dolor, le habían hecho una cirugía muy dolorosa, ¿sí? Y aparte le venía visita y ahí la tienen cocinando así, recién operada, y allá andaba con la sonda por aquí, para allá, y, pero ¿qué está haciendo? No? Pues es que llegaron, pues, no, que bueno fuera. Y luego uno ni traían, ¿verdad? ¿Para qué le cuento? ¿Sí me explico, hermanos? A veces uno pasa esas cosas, uno está sufriendo y todos los demás bien contentos. O te ven y ni siquiera se lamentan, ¿cómo está, hermano? ¿Qué esto, que lo... Hola. Así de lejos, hola. ¿Sí? No les interesa. No sé si tú has sentido eso, que estás en una necesidad, sufriendo un dolor X y nadie te pela. Pero hay uno que sí te pela, ¿sí? Y ve por ti y está siempre al pendiente de ti. Amén. Entonces, dice la palabra en 2 Corintios 7:11, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, que solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. O sea, ¿qué te pasa? ¿Qué estás viviendo en ese momento? Dios te dice, no estás muerto, estás vivo, date cuenta. Entonces, ¿qué tienes que hacer, amado hermano? Buscarle el lado positivo. Porque si te sigues lamentando de tu dolor, si te sigues afligiendo porque no hay solución a esa situación que estás viviendo, lo único que estás haciendo es aumentar el dolor en tu vida. Amén. Entonces, nosotros necesitamos buscar a Dios.
Hay un pasaje, no me acuerdo ahorita, está en Deuteronomio. Dice que él lo llevó al desierto para saber lo que había en su corazón. ¿Sí? Y a este me refiero con este paso, hermanos. El pueblo de Israel salió de Egipto lleno de muchas cosas tremendas. Hechicería, brujería, malos hábitos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué lo llevó al desierto? Desierto significa prueba. ¿Sí? Entonces, cuando Dios te manda a un desierto donde tú estás pasando un divorcio bien doloroso, una separación que tú no querías, pero las cosas se movieron así, te manda a un desierto para ver realmente lo que hay en tu corazón, dice la palabra. Dios nos manda a desiertos para saber lo que hay realmente en nuestro corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Entonces, cuando el pueblo de Dios salió lo que realmente había en su corazón. Había hechicería, brujería, ¿sí? Eran desobedientes. No, dice palabras muy fuertes Dios acerca de su pueblo. Un pueblo contumaz, o sea, de los peores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo eso salió cuando los mandó al desierto. Porque no, Señor, nos hubieran dejado en Egipto, ahí comíamos pescado y esto y lo otro, mentirosos, estaban de esclavos. Muy apenas les daban de comer. Ahí Dios les dio maná, después les mandó codornices, querían carne, les dio carne, querían agua, les dio agua. Estaban hasta chiflados, pero no querían pasar el proceso. Siempre que venía una prueba, ¿sí? Salía algo del corazón. Uy, Moisés, y que y se quejaban, y esto y lo otro. Hubo rebeldía, hubo desobediencia, ¿sí? El Señor hizo muchas cosas, destruyó a mucha gente por su rebeldía y su desobediencia. Hermano, que el enemigo no te engañe cuando estás pasando por cualquier tipo de dolor. Tú tienes que aprender a caminar en esos pasos. ¿Qué Dios me está enseñando con esta situación? Y anótalo. Un día vas a compartir tu testimonio, es decir, Dios me llevó por esto, por esto y por esto, pero me dio la victoria. ¿Sí? La victoria, hermanos, que Dios me va a dar es cuando yo esté allá con Él. Esa es la victoria que yo deseo. ¿Sí? Cuando yo esté con Él. ¿Sí? Porque aquí en el mundo hay sufrimiento, hay dolor, pero hay que vivirlo con Cristo, porque sin Él no vamos a poder. Amén. En este cuarto paso, yo aprendí que el Señor siempre es fiel. Siempre es fiel. Pablo les explicaba a los corintios cómo la tristeza que les había producido su primera carta se había convertido en gozo al saber que esto los había redarguido por su propio bien. A veces, hermanos, necesitamos una palmeadita. A veces necesitamos de un consejo, porque eso se convierte en algo positivo. Lo que tú estás viviendo, que es muy doloroso, hermano, conviértelo en algo positivo. ¿Sabes cuándo se convierte en algo positivo? Para cuando tú compartes eso que estás viviendo, porque lo estás viendo en otra persona. Tú le no te preocupes, mira, Dios me ha hecho esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque te lo está haciendo revertir de lo negativo a lo positivo. ¿Sí? Lo que antes vivía, por ejemplo, Antonio, porque estás trabajando con gente que está luchando con demonios. Y es lo mismo que pasa cuando luchamos con el dolor. ¿Sí? El dolor también es un demonio que quiere afligirte, que quiere atormentarte para ver ¿sí? Si realmente crees en el Señor. Un quinto paso, hermanos. Yo tengo que obtener el consuelo de las personas que Dios envía a mi vida. Yo lo he encontrado en mi esposa, en mi hijo, en muchos de ustedes cuando yo he necesitado. Han estado conmigo, ¿sí? En situaciones difíciles. Entonces tú necesitas buscar a personas positivas, sobre todo personas que tengan experiencia. No te vayas y te juntes, porque yo he aconsejado mucho esto, hermanos. Tú no le cuentes tu vida a cualquier persona, ni aunque sea tu mejor amiga, ni tu mejor amigo.
porque te vas a enojar y él va a contar todo un chisme de tu vida. Nunca hagas eso. Cuando tú necesites consejería de parte del pastor, ¿qué hacer? Cuando se necesita. ¿Por qué? Porque yo les he dicho, yo no tengo necesidad de saber tus problemas. ¿Sí me explico, hermano? Tienen que y tenemos que aprender, ¿sí?, a darle solución a nuestros problemas, porque esa es la manera como vamos a crecer. Es la manera como nos vamos a dar cuenta que, caray, yo antes no podía hacer esto y ahora lo puedo hacer. Por eso yo aconsejo eso. Cuando yo aconsejo en un matrimonio, empieza, y es que me hizo, y es que me dijo, y volteo para allá, y volteo para acá, y los dejo hablar, y luego allá voy. El que oye verdaderamente el consejo, cambia y transforma su vida. Y el que no, sigue igual. Sigue igual. Entonces yo digo, pues, ¿para qué iba? ¿Sí me explico, hermano? Por eso mi consejo es, tu vida es tu vida. Ahí en tu recámara, platíquele a tu esposa a ti, y ahí que quede. Pero no andes platicando a otras personas. ¿Por qué? Porque eso se va a convertir en un chisme. Y ya te van a ver, y todo el mundo se le va a quedar viendo. Ay, qué marido tan feo. La golpea, no le da a comer, no esto, no lo otro. ¿Y quién fue el culpable? Tú. ¿Sí? Que tu dolor lo sepa Dios. Dios. Porque Él es el único que te va a dar consuelo. Es el que va a estar contigo las 24 horas cuando tú lo necesitas y cuando más lo necesitas. Amén. Debemos de permitir que otros cristianos maduros en la palabra nos consuelen con su experiencia, sabiduría y consejo. Muchas veces lo único que las personas necesitan es ser escuchadas, pero debemos hacerlo solo con personas maduras y muy espirituales, las cuales nos pueden hacer comprender y bendecir, dándonos consejos a la luz de la palabra de Dios, que nos ayuden a enfrentar las situaciones difíciles que enfrentamos y nos ayuden a orar. Son las personas que van a estar siempre contigo. No necesitas ni llamarle. Oye, supe qué pasó, ¿por qué no me dijiste? Qué bárbara. A ver, y te da el abrazo y a ver qué tienes y empiezas a llorar con él, con ella, y ahí, mira, recibes consolación. Debemos de acercarnos con personas que están maduras espiritualmente. Yo he buscado, hermano. Tengo amigos que tienen mucha experiencia en las cosas del Señor. ¿Sí? Pastores que les he llamado, les he contado mi situación. Estamos contigo, José. Échale ganas. Y de repente me llaman. Oye, ¿cómo estás? Pues aquí estoy. Gloria a Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Busca personas que verdaderamente van a estar contigo. Porque dicen que están contigo y cuando tú más lo necesitas volteas para todos lados y no ves a nadie. A nadie. Y yo he tenido esa experiencia. Que he volteado, hermanos. Y son pocos. Son pocos. ¿Sí? Yo les he dicho como consejo, hermano. Y no porque no me llamen. Pero si tú sabes de alguien que está en necesidad, llámalo. Y mejor más, ve y visítale. Pero no vayas con las manos vacías. Lleva un panecito para compartir una meriendita, no sé. Y dale una palabra de consuelo. Amén. Otro paso que Dios me ha enseñado es que yo refuerce mi fe al consolar también a otros. ¿Sí? Hermano, Dios hace que tú desvíes tu atención cuando te permite ver a otras personas que están en la misma necesidad o peor. Y ahí tú tienes la oportunidad de consolar a otros. No solamente eres consolado, sino puedes, a través de ese consuelo que recibes, consolar a otros. Visita los hospitales, visita gente que tiene necesidad. Yo estoy con unas ganas, hermanos, de ir a visitar al hermano Ramón, ¿sí? El pastor que
Hasta ahorita no lo conozco, nada más lo escucho, ¿sí? Quiero conocerlo porque he escuchado algo y yo creo que es un hombre que tiene mucha necesidad, ¿sí? Me identifico con él. Entonces, busquemos a las personas que verdaderamente necesitan y que ellos puedan también recibir, como lo hicimos un día, consolación de parte del Señor. Que sea Dios a través de ti. Dios va a usar a Antonio, ¿sí? Cuando Él empiece a ministrar, cuando Él empiece a dar testimonio, cuando Él empiece a dar enseñanzas de cómo salir de esa situación y estar al pendiente. ¿Para qué? Para que ellos sepan que hay un Dios bien poderoso. Y lo van a ver en su testimonio, ¿sí? Porque me decían, ¿verdad? Que ellos no vienen porque tienen tatuajes, que porque les da vergüenza, que porque esto, que porque el otro. ¿Sí me explico? Pero ya que entren a la olla, como dicen, entonces vamos a llevarlos a la iglesia. Para que sepan que vivir en la casa de Dios es una bendición. A Dios no le importan tus tatuajes, ni la forma de esto, que a veces vienen así, o a veces vienen, no se bañaron, o esto, lo otro. Eso no importa. Dios recibe a las personas así como son y así como vienen. Ya Dios cambiará esas cosas. Nosotros no tenemos que juzgar a nadie. Nomás acuérdate de dónde te sacó el Señor. Amén. Último paso, hermanos. Atrévase a confiar en el poder de Cristo y espere pacientemente en constante oración. Yo estoy orando, muchos me dicen, ora al Señor, Dios te puede sanar, ora esto, ora lo otro. Digo, sí, yo estoy abierto. Si el Señor quiere, a mí me ha mostrado otra cosa, pero si el Señor quiere, van dos personas que dicen que el Señor me va a llevar, no sé cuándo, ¿verdad? Yo le creo más a Dios, porque tampoco me dejo llevar por eso, porque yo tengo todavía una responsabilidad. Yo quisiera que mi hijo se recibiera tanto del seminario, que ya va en la segunda etapa, como también de su profesión, porque yo soy responsable junto con su mamá. Y quisiera ver otras cosas que Dios me pudiera permitir. Por eso yo digo, Señor, si yo no puedo salir adelante en toda esta situación, pues acelera el crecimiento y la madurez espiritual en mi hijo, porque yo todavía le veo cosas, ¿sí? Que a mí no me agradan, porque yo soy muy exigente. Y él tiene que aprender, ¿sí? Que tiene un Dios también que le va a exigir. Dios no quiere neófitos en el servicio del Señor. Por eso se está preparando. Y por eso digo, Señor, si tú me permites ver, cristalizar sus sueños de Él, pues qué bendición, ¿verdad? Porque la iglesia va a tener un buen pastor. Está preparado no solamente espiritualmente, sino profesionalmente, ¿verdad? Y la gente confía en alguien que tiene unas bases buenas, ¿verdad? Pero hay que confiar en el Señor. Y en este último punto, hermanos, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Finalmente debemos confiar que Dios nos sacará de las situaciones en las cuales nos encontramos, ¿sí? Pero te va a confrontar, va a enfrentar tu vida. Cada palabra que yo leo, Dios me confronta a mí. Es como verte aquí al espejo, ¿sí? Tú te estás viendo y dices, ah, caray, ese soy yo. Traes pecado, traes esto, traes esto, traes esto. Te confronto con la palabra de Dios. Y qué duro es cuando la misma palabra te confronta, hermanos. Quiere decir que te tienes que despojar de eso que te está mostrando el Señor para que puedas ser libre. Amén. Porque si no eres libre, pues vas a seguir atado a muchos malos hábitos, a caer constantemente en algún pecado, alguna situación. Y eso va a traer conflicto a tu vida. Y el Señor siempre te va a decir,
yo te confronto, yo te enfrento, pero te voy a dar una solución. Como cristianos debemos confiar en Dios, ya que Él tiene el control de nuestra vida y el poder para responder a cualquier necesidad. Solo necesitamos esperar con paciencia. Sin embargo, esto no es fácil. Para mí no es fácil y no ha sido fácil. Nada. Dios me ha dado grandes victorias, pero no crean. Hemos pasado por situaciones difíciles. Cuando hemos estado en necesidad, cualquiera que tú quieras imaginar, Dios siempre ha estado con nosotros. Yo nunca he sabido de parte de Dios que en mis peores momentos, en mis fallas, en mis errores, Dios me haya disciplinado o me haya hablado muy fuerte. Nunca lo he hecho. Nunca. Siempre me ha dado palabra de consuelo, siempre me ha dado palabra de aliento, de fortaleza, ¿sí? Mas, sin embargo, hay otros que sí les ha hablado así y he sido testigo, porque Dios me ha usado para dar palabra fuerte a algunas personas. Pero a mí nunca me ha enfrentado eso. Nunca he sabido de eso. Pero cuando te enfrenta y te confronta a Dios, es a través de su palabra. Cuando Dios te dice, quita esto, quítalo. Para nosotros es muy fácil. El pecado se pega luego, hermano. Lo malo se pega luego. Es lo que aprenden nuestros hijos. Tú puedes enseñarles 200 principios bíblicos a tus hijos y salen a la calle y los echan a la basura. A la basura. Tú dices, yo tengo una hija muy buena, un hijo muy bueno, va todos los días a la iglesia. Y de repente te enteras que andan malos pasos. O que ya se comió el gansito antes de tiempo. ¿Sí me explico, hermano? Porque te confías. Porque no estás detrás de ellos. Yo sé que mi hijo está caminando, pero aún así soy bien estricto con él. Y él se los puede decir. Algo se le va a pegar. Porque yo no quiero que batalle, ni con su carácter, ni con la personalidad que está formando en Cristo en su vida. Quiero que sea un siervo íntegro, honesto, recto, pero que tenga el valor de la palabra de Dios y la autoridad que Dios le va a dar. ¿Sí? Yo no sé cómo vaya a ser ya como pastor, ¿sí? Pero en mi calificación tiene un 8. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de ir más para arriba. Cuando Daniel fue llevado a ese lugar, ¿sí? Él pidió, dice, no contaminarse con nada. Le dieron vino, carnes, dice, no, a mí tráigame puras frutas y verduras. Dicen que era 10 veces mejor que todos los que estaban ahí en ese pueblo. Él y sus 3 amigos. No permitas que tus hijos, tus hijas se contaminen con el mundo. Una fiesta. ¿Qué va a aprender en una fiesta? Pregúntenle a mi hijo. Es raro que nosotros vayamos. Vamos a una boda, sí. Compartimos, ya estuvimos un tiempo y nos despedimos. Que Dios los bendiga. Punto. Porque siempre llegan que la cerveza, que el vino, ahí a la mesa. ¿O no falta? De repente dices que eres cristiano. Yo he visto, hermano, que mucha gente dice que es cristiana y vas a las fiestas, a las bodas, 15 años, y ahí están bailando. ¿Sí? Dándole abuelo a la hilacha. Es que son jóvenes, sí, pero son cristianos. Cuando tú aprendas a enseñar correctamente a tus hijos a vivir la vida cristiana, tu hijo o tu hija no van a necesitar ir a esos lugares, porque a lo único que van es a contaminarse.
Es que ella tiene derecho a vivir. Sí, déjala vivir. A ver cómo te va a salir después. Te va a salir más caro. ¿Por qué la dejé ir? ¿Por qué lo dejé ir? Te vas a preguntar. Después vas a ver algo que no querías ver en la vida de tus hijos. Los hijos ya no quieren estar en casa porque no soportan lo que están viviendo ahí. Y es la verdad, es una realidad. Y eso causa dolor. Y quiero terminar. Conclusión. Cuando enfrentamos el dolor debido a las pruebas de la vida, debemos, uno, acudir a Dios de toda la consolación, que es lo que vimos en primer punto, abrir nuestro corazón y reconocer la realidad del dolor que estamos pasando, tener una limpia conciencia confesando los pecados y las ofensas del pasado y ponernos a cuentas, encontrar el lado positivo de ese proceso de sufrimiento, obtener el consuelo de las personas que Dios envía a nuestras vidas, reforzar nuestra fe al consolar también a otros y por último confiar en la fortaleza que Cristo nos da a través de su poder, a través de su palabra. Hermanos, yo lo único que les pido en oración con respecto a mi vida es, Señor, déjalo caminar. Yo no estoy pidiendo sanidad, porque ya Dios me lo hubiera dado desde hace mucho tiempo. Él sabe de lo que padezco y sabe lo que tengo. Tú nada más, Señor, ayúdalo a caminar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ayudar a caminar a otros en medio de su dolor, en medio de su necesidad. Cierra tus ojos. Señor, te doy muchas gracias porque me has permitido compartir estos pasos que me has enseñado a través de estas situaciones que no son nada gratas, pero que me están dando un crecimiento mayor del que yo tenía antes. Me están dando una fortaleza sobrenatural y me estás enseñando a soportar ese dolor en los momentos más críticos, pero también me has puesto a mi lado gente que me consuela, gente que me ayuda, gente que ora por mí. Yo te pido lo mismo, Señor, para cada uno de mis hermanos aquí presentes y a los que nos están viendo. No le tengan miedo al dolor. Dale gracias a Dios por el dolor, porque te está diciendo, estás vivo. Dale gracias a Dios por toda situación que ha producido dolor en tu vida, porque sabes que Dios nunca te va a dejar. Señor, enséñanos a vivir en medio del dolor, porque necesitamos. Tu palabra lo dice, Señor, que nosotros vamos a pasar los mismos sufrimientos que están pasando en otras partes, lo vamos a pasar nosotros, porque es parte de esa cruz que nosotros tomamos, Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Señor, enséñanos a confiar, porque eso que ha vencido es nuestra fe. Danos fe para poder enfrentar y confrontar todas esas adversidades, enfermedades, problemas y situaciones difíciles en nuestra vida personal, familiar y de iglesia. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Un último consejo. No pongas tu cara de tristeza cuando vayas a consolar a alguien. Dale la mejor cara, porque ella lo va a recibir así, o él lo va a recibir así. Ay, manita, supe que... No. ¿Cómo estás, mi amor? Que esto, que el otro.
con las palabras más bonitas y más hermosas. No llegues ahí lamentándote con él o con ella. Que tú reflejes la presencia del Señor para que le manifiestes amor, fortaleza y todas esas cosas que van a irradiar de ti. El Señor me los bendiga.